Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo a esta su tercera conferencia sobre tiempos y medio tiempo. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Son exactamente las 6 de la tarde del día sábado. Un cordial saludo a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas con nosotros. He buscado, ya iniciando nuestra charla, he buscado la manera de ser lo más claro, lo más preciso y detallado posible para esta enseñanza. Me he apartado de cualquier parecer o interpretación subjetiva. Todo he buscado enseñarlo de una manera literal y con base en las mismas escrituras, las cuales ellas mismas desentrañan, aclaran cualquier duda, inquietud o simbología contenida en ella. Debemos entender con total claridad que todo, absolutamente todo de lo acaecido desde Adán a la fecha de hoy, nos ha sido entregado en misterios, en revelaciones, profecías, con lapsos de tiempo de muchos siglos de diferencia entre uno y otro, hasta Juan en el libro de Revelaciones, para enseñarnos lo que necesitamos saber y lo que nos quiere mostrar Dios. Toda esa información busca precisamente es prepararnos para los acontecimientos que van a suceder. Para unos serán muy lamentables, serán posiblemente su condenación eterna. Para nosotros es la esperanza divina, es el cumplimiento del nuevo pacto, es una nueva vida eterna con el Señor Jesús, el Mesías. El enseñar respecto de las Escrituras es de gran responsabilidad, de mucha responsabilidad, más allá de la de cualquier otra actividad. Y créame que no soy exagerado en lo que digo. Yo soy abogado y he tenido responsabilidades en la defensa penal y en lo civil de muchas personas, donde están en juego sus libertades o sus patrimonios económicos. Pero créame que esta no se iguala en nada, pese a ello, a la mayor responsabilidad que es la de llevar las enseñanzas de Dios. Esa sí es la máxima de todas las responsabilidades. Por cuanto el no hacerlo con la dignidad, la literalidad, la perfección y sin alteración alguna de su contenido, nos enfrentaríamos frente al juicio de Dios. Y es más terrible que el juicio del hombre. Por ello, admiro y respeto a todos aquellos predicadores y evangelistas que pregonan sin parar el evangelio en sana doctrina. Muchos de ellos han sido muertos o perseguidos violentamente por estas enseñanzas. Pero el evangelio debe ser predicado en toda la tierra sin importar los peligros que pueda llegar a presentarse. Nuestra vida no está en manos de los hombres, nuestra vida le pertenece a Dios y partiremos de este mundo solo cuando Él, Dios, lo determine, absolutamente nadie más. Dicho lo anterior, quiero que nos acordemos de lo siguiente de la charla que iniciamos en nuestra primera conferencia. Y es que toda la escritura es inspirada, es creada, es infundida, es comunicada, es impulsada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto no es expresión mía, esto es lo que nos enseña Dios y está en el libro 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Deseo previamente hacer las siguientes observaciones respecto de la conferencia número 2. Y es que cuando estudiamos el calendario hebreo, apreciamos que los judíos dicen que no saben dónde están 219 años de su calendario. Acordémonos que su calendario es un calendario que va hasta el año 5.738 años aproximadamente, y dicen ellos que les hace falta exactamente 219 años que no encuentran. Bueno,
quiero corregir, son 5.781 años que va el calendario gregoriano. Y entonces, ¿qué pasa? Si ustedes observan directamente en nuestra imagen, vamos a encontrar que de la misma, con base ya a lo que habíamos explicado previamente en la primera charla sobre calendarios, encontramos, ustedes lo pueden observar en línea roja, ese sería el calendario hebreo. Y entonces, cuando ustedes observan aquí, en la parte amarilla, aquí inicia el calendario hebreo y va hasta el año 5781, tiempo actual, que se comunica extraordinariamente con el año 2021 del calendario gregoriano. Parte de acá. Y esto en rojo es el tiempo que dicen ellos que no encuentran. Sin embargo, a pesar de ellos manifiestan de que su calendario viene desde el pecado original, desde la creación de Adán. Pero si miramos acá en este calendario, retomando esa línea roja y nos vamos hacia el tiempo de la creación de Adán por parte de Dios, vamos a encontrar que está esta diferencia hasta acá. Ustedes podrán observar que si sumamos de acá hacia la parte del año 1, como decíamos, hay exactamente 240 años. Entonces resulta pues extraño precisamente eso, pero no nos afecta a nosotros absolutamente en nada en nuestra charla. De la misma manera, también para una forma de corregir, habíamos dicho que en la época de Jacob había trabajado exactamente 20 años, 14 de los cuales trabajó con el ánimo de que se le diera por esposa los primeros 7 años a Lea y otros 7 años, dije yo, que a Rebeca. No se trata de Rebeca, quiero hacer esa corrección, lo hago más bien más por respeto y por la enseñanza misma. Pues uno debe corregir los errores. Se trata es de Raquel, no se trata de Rebeca. Entonces, esto igualmente nos muestra que debemos ser claros al respecto. Ahora bien, igualmente sé por algunas personas que me han manifestado que no les ha quedado claro respecto de exactamente, como yo lo he manifestado, en qué tiempo nos encontramos de acuerdo con el tiempo de Dios y el calendario gregoriano. Entonces, para ello primero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Me debe regresar aquí un momentico. Vamos a irnos a la crucifixión de Jesús. Acá en la crucifixión de Jesús, si lo tomamos desde el tiempo de pecado original, estaríamos 4000 años. Si lo tomamos desde la creación de Adán, estaríamos en el año 53. Simplemente ustedes a esto súmenle 2000 años que nos dicen que han pasado, más 21 años más que estamos en el año 2021. Entonces esto nos da eso, 2021 sumado a 4000 nos da 6021. Y entonces nos vamos a ir hacia la fecha del 6021. Y estando en esta fecha del 6021 respecto del tiempo de Dios, ¿cierto? Aquí lo vemos, 6021 tiempo de Dios y 6074 tomándolo desde la creación de Adán y 6021 desde el pecado original. Le trazamos una línea y vemos que en la parte negra, la parte oscura, que es el calendario gregoriano, encontramos el año 2026. Tomando en cuenta el tiempo de Dios, claramente podemos establecer sin ninguna duda que son tiempos exactos el de Dios, que estaríamos en el año 2026 gregoriano y no en el año 2021 como se nos ha dicho por parte de quienes han creado ese calendario y quienes están prestos a atender el mismo. Entonces, dicho lo anterior, vamos a proceder de conformidad a entrarnos a nuestro tema conforme pues a cómo veníamos en la enseñanza correspondiente. Para ello, primeramente debo permitirme preguntarles a ustedes: ¿creen ustedes que Dios realmente creó los cielos y la tierra? ¿Creen ustedes que Dios creó a Adán?
¿Creen ustedes que Dios habló con Noé y le ordenó que construyera un arca en un lugar donde no había mar ni río, cuyas medidas eran de 135 metros de largo por 35 metros de ancho y con una altura de 13.5 metros? ¿Creen ustedes que Dios envió un diluvio universal donde todo el planeta se inundó y murieron millones de personas y solo sobrevivió Noé con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos? ¿Creen ustedes lo que dice en Génesis 5:24, que Enoc, hijo de Lared y padre de Matusalén, desapareció porque Dios se lo llevó? ¿Creen ustedes lo que se dice en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, que cuando Elías estaba con Eliseo, fueron apartados ambos por un carro de fuego con caballos y Elías subió al cielo en un torbellino? ¿Creen ustedes que Dios, cuando se encontraba con Pedro, Jacobo y con Juan y los llevó a un monte santo, él se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y que allí le aparecieron Moisés y Elías? Mi estimado amigo y amiga, si usted no cree en nada de eso, entonces desde ya no pierdas tu tiempo escuchándome, porque tampoco va a creer nada de lo que le acabo de decir en esta conferencia. Es necesario, antes de entrar a profundidad en nuestro tema de la semana número 70, que conozcamos sobre la numeración bíblica, luego sobre las profecías de Isaías, Daniel, y ello nos permitirá ir adentrándonos a lo que se nos enseña en el libro de Mateo y Apocalipsis, para que tengamos una comprensión cronológica, histórica y teológica respecto de lo que se nos enseña en punto a los tiempos finales, porque seguramente hemos de tratar este tema en 2 o 3 sesiones. Bueno, ahora pues vamos a tocar el tema que ya me había referido en conferencia anterior, donde les manifestaba a ustedes sobre los números bíblicos. Estos números tienen mucha importancia en la Biblia y no tienen nada que ver con cábala, adivinación, brujería. Imagínense ustedes yo hablarles de la escritura y llegar a traerles temas de hechicería. No, nada que ver con esa abominación. Hice esa aclaración porque no falta quien asuma tal postura. Miren, los números en la Biblia nos dan revelación porque ellos, con base a la intención de Dios, nos enseñan a interpretar el contenido e intención dentro de las escrituras y respecto de hechos y acontecimientos pasados, presentes y futuros, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento y que es el motivo de nuestra charla. Los números bíblicos tienen un lenguaje propio. Por ello es importante que usted tenga en cuenta, cuando lee las escrituras, darle la importancia que estos merecen en su enseñanza misma. Entonces, dicho lo anterior, vamos a pasar a hacer ese análisis de los números y encontramos el número 1. El número 1 representa a Dios, indica la unidad, donde dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Y a la vez estamos hablando de una Biblia, un bautizo, una fe. El primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Nada es antes del 1. Si pones el 0, nada es, sigue siendo 0, sin valor. Y nada hay más grande que el primero, que es Dios, el Eterno. El número 2 representa apoyo, ayuda, complemento. El número favorito de Dios para trabajar. Primera mención del 2. 2 lumbreras, el día y la noche. Adán, unidad más Eva, unidad. Caín y Abel. 2 humanidades, antes de Noé y después de Noé. La Biblia en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el tabernáculo, 2 pilares, 2 querubines, etc. Citado en la Biblia 808 veces, 4 veces 202. La ley y la gracia. Cristo los envió de 2 en 2 a predicar. Encomendó la gran comisión. No es misión, es comisión. El creyente con el Espíritu Santo. De acuerdo con el rabino Baruch Korman, el número 2 contiene 2 opiniones diferentes.
El número 3 representa la triunidad de Dios y la triple naturaleza del hombre, cuerpo, alma y espíritu. El tiempo o la historia constan de tres partes, pasado, presente y futuro. La familia unida es en tres partes, padre, madre e hijos. El 3 es también una forma de decir completo. Por ello el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento se complementan con la revelación, el entendimiento que da el Espíritu Santo. La Biblia tiene tres aplicaciones: históricas, doctrinales y espirituales. De acuerdo con el rabino Baruch Korman, el 3 es número de propósito, de revelación y de probar. Busca revelar, documentar algo, declarar algo. El número 3 tiene el propósito de probar algo y con frecuencia las pruebas tienen el propósito de revelar algo. El 3 es una palabra de manifestación de información. 3, 300 o 3000. El 4 representa la tierra. La primera mención del 4 es Génesis, está en Génesis capítulo 2, versículo 2. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos, 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, 4 dimensiones: altitud, longitud, profundidad, paralela, invisible, espiritual. También tenemos elementos de la tierra: agua, fuego, tierra y aire. 4 estaciones: primavera, verano, otoño y el invierno. Evangelios para el hombre, hasta el último rincón de la tierra. Particularmente interesante es el libro de Ezequiel, donde se menciona el cuadro más que ningún otro libro, y usted lo puede ver en capítulo 1, y ahí solo aquí 4 veces, de manera profética: hombre, león, buey y águila. De acuerdo con el rabino Baruch Korman, el número 4 es número global, tiene implicaciones mundiales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes vean dentro del contexto de las escrituras el número 4, ese número lo que le está indicando es que va a suceder algo o ha sucedido algo respecto de esa situación que se dice allí a nivel mundial, a nivel general, a nivel de todo el planeta. Y el número 5 habla sobre aquello que es incompleto, que tiene carencias. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, versículos 1 al 13, 5 de ellas son sabias y 5 son insensatas. 5 son los libros de Moisés, conocidos colectivamente como la ley, que hablan de la responsabilidad del hombre en el cumplimiento de las exigencias de la ley. 5 son las ofrendas sobre el altar del sacrificio, registradas en los primeros capítulos de Levítico. 5 piedras lisas fueron escogidas por David cuando fue al encuentro del gigante enemigo de Israel. Está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Cinco, como decíamos, son los libros de Moisés conocidos colectivamente como la ley, que hablan de la responsabilidad del hombre en el cumplimiento de las exigencias de la ley. 5 son las ofrendas sobre el altar del sacrificio, registradas en los primeros capítulos de Levítico. 5 piedras lisas fueron escogidas por David cuando fue al encuentro del gigante enemigo de Israel. Está en 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. En la parábola de las 10 vírgenes, ya lo menciono para que lo tengan ustedes presente, porque es un tema que vamos a ver más adelante, que lo encuentra usted en Mateo 25, versículos 1 al 3. El número 6 es el número de gracia, es el número de hombre. El hombre fue creado el 6º día de la creación. 6 representa al hombre caído. 666 es el número del anticristo, 3 veces caído. La división del tiempo en relación con el hombre. La hora 6 divide al día, 6 horas judías igual a 12 del día, horario común. En la 6ª hora murió Jesús en la cruz. 6 meses es la mitad del año. Los gigantes, seres caídos, hijos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, tenían 6 dedos, junto con el 13 son asociados con la rebelión. El 6 es mencionado 199 veces en la Biblia. Los 6 números romanos, al revés, indican el número 666. El número 7 es el número del propósito, de la santidad, número de la plenitud marcada por Dios. A este número 7 debemos ponerle mucho cuidado, porque este número 7 es importante para lo que ha de acaecer. Hasta 70 veces 7 se debe perdonar. Es la perfección sobre la perfección. El tabernáculo, el candelero, el menorá tenía 7 brazos.
En Apocalipsis 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. En Apocalipsis se habla de 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 ángeles. Como imitador, Satanás se ha apropiado del 7 para muchos de sus eventos. En la época actual, por ejemplo, los Illuminati hacen gala del 7. Véase en los Juegos Olímpicos de Londres, que en el año 2012 el supuesto fin del mundo para ellos fue el inicio del fin y de su principio. En la ceremonia de los Juegos, ahí predomina el 7 entre muchos otros. El número 8 es el nuevo comienzo, lo nuevo, 6 días de la creación, el séptimo descanso, plenitud, el octavo el primer día de una nueva vida, inicia el trabajo. A Aarón fue consagrado durante 7 días, al octavo inició su ministerio. 8 personas iniciaron la segunda humanidad, Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Cristo resucitó el primer día de la semana, que fue el octavo. En gematría, los 8 principales nombres del Señor dan 8. Apocalipsis 1 dice que hay 8 referencias al Antiguo Testamento y son las reivindicaciones al Señor Jesucristo, citado 80 veces en la Biblia. El número 9 indica la finalidad de Dios, 3 veces 3 veces la perfección divina. La Biblia lo menciona 49 veces. La finalidad de todo árbol bueno, de todo cristiano útil, es dar fruto. 9 son los frutos del Espíritu, la finalidad es la perfección del cristiano. El 8 es el nuevo comienzo, el árbol nuevo para dar fruto. Después, en el 9 viene el fruto. Es la abundancia dada por Dios, 3 años del séptimo al 9. Está en Levítico capítulo 25, versículo 20 a 22. Muchos de los primeros cristianos terminaban sus cartas con el 9, que es la gematría del amén. El número 10 es la plenitud y la prueba del hombre, usado en la Biblia 242 veces. Tenemos 10 dedos en las manos y 10 en los pies. El siervo de Abraham llevó 10 camellos, le obsequió a Rebeca 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. 10 también es número de prueba, pero después de dar fruto, de recibir bendiciones, viene la prueba. Todo lo bueno debe ser probado. A la iglesia de Esmirna le pusieron 10 días de tribulación, 10 persecuciones sobre la iglesia primitiva y pasó la prueba. Las 10 vírgenes, solo 5 pasaron la prueba. El 10 es el número que significa expectación, que algo está entero. El número 10, cuando lo analizamos, nos brinda la idea de plenitud, de algo que está completo. El número 11 es un número incompleto, falso. Se acerca al 12, que es gobierno. El 11 no lo alcanza, por eso representa también el desorden. En griego, pseudoprofetes significa falso profeta. Solo aparece en la Biblia 24 veces. Los 11 hijos de Jacob estaban incompletos hasta que llegó Benjamín en la vejez de Jacob. En cambio, en Esaú solo hubo 11 príncipes. Los 2 últimos reyes de la desolación de Judá, Joacim y Sedequías, reinaron 11 años. La segunda cortina del tabernáculo consistía de 11 cortinas. Los obreros en la viña causaron confusión en la hora 11. En Hechos 1 se ven los 11 discípulos incompletos, hasta que es nombrado Matías para tomar el lugar de Judas Iscariote. El número 12 es perfección del gobierno divino. 12 fueron las tribus de Israel, representantes del pueblo de Dios. Cristo escogió solo 12 discípulos como liderazgo de la naciente iglesia. Les prometió se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En la Nueva Jerusalén, sede del gobierno, existen 12 puertas, 12 fundamentos, 12 apóstoles, 12 piedras preciosas y 12 perlas. 12 por 12 es igual a 144, son los codos del muro de la ciudad. Todo esto existirá eternamente, 12.000 por 12, los 144.000 sellados. 12 años cuando el niño es separado de su madre y llevado al templo para su futura educación. El Señor Jesucristo tenía 12 legiones de ángeles listos a su llamado. 12 cestas de pan sobraron después de alimentar a 5.000. Tenía 12 años cuando se presentó por primera vez en público en el templo, sede central del gobierno. El número 13 es símbolo de la rebeldía, de la apostasía, de la brujería, de la anarquía. Ley de la primera mención. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Está en Génesis 14, versículo 4. 12 es el número de gobierno y 13 de los que no aceptaron el gobierno. Joctán, 13º hijo de Sem, es un caso muy ilustrativo del número 13 y la apostasía de sus 13 hijos.
La rebeldía y la apostasía siempre se han infiltrado. 12 tribus más uno, 12 jueces más una juez, 12 apóstoles más uno. Salomón construyó el templo en 7 años y su casa en 13. Palabras mencionadas 13 veces en la Biblia son las palabras de entendimiento, burlar, hurtar, hipocresía, apostasía. Los nombres de Satanás tienen una gematría de 13: dragón, tentador, Belial, homicida, serpiente, diablo y Satanás. El número 25, este número nos habla de algo que no es completo, de algo que está en atadura, se relaciona con esclavitud. Acordémonos que el 50 es año de jubileo, como lo explicamos en la conferencia anterior, y que se refiere a libertad. Sin embargo, en la Iglesia Católica, el jubileo de esos 50 años lo dividieron a la mitad, y es una celebración que de ordinario tiene lugar cada 25 años, como se dijo, y en la que se concede la indulgencia plenaria. Es decir, ellos conceden la indulgencia, mas no Dios, y lo hacen en 25 años cada jubileo. El número 13 es luto, se relaciona con muerte. Cuando una persona actualmente muere en Israel, hay algo que se llama chalochín, que significa un periodo de luto de 30 días. Las 30 monedas que recibió Judas por entregar a Jesús se llaman monedas de sangre. Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años de edad. Entonces el número 30 nos habla de su inicio en el ministerio y del fin de su ministerio. En Daniel capítulo 12, versículo 11, aquí vemos que desde el tiempo que fue quitado del continuo sacrificio hasta abominación desoladora, que son términos que más adelante hablaremos al respecto, habrá 1290 días. Entonces observamos que aquí hay una diferencia de 30 días con respecto a Apocalipsis 12, que nos habla de 1260 días. Como manifestaba, tanto del término de abominación desoladora como de estas cifras que estamos hablando de 1292 y 1260, hablaremos mucho más adelante en otra conferencia, porque es un término muy importante, son cifras muy importantes que tienen que ver para los últimos días. En el libro de Números encontramos que se hizo duelo de 30 días por Aarón y por Miriam. El número 40 está en Lucas capítulo 12, versículos 54-56. Encontramos: decía también a las multitudes: cuando veáis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís: viene un aguacero, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur decís: va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, ¿sabéis discernir la faz del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no discernirse en este tiempo presente? Es lo que dice Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista sí era conocedor de estos cálculos teomáticos y sabía perfectamente acerca de la inminente aparición de aquel el cual no era digno ni de atar sus sandalias. Pues bien, solo necesitamos entender que cada 40 años existe un cambio de tiempo. De hecho, el número 40 es un número muy recurrente en la teología, que significa tiempo de prueba o cambio de tiempo. Ténganlo muy presente. Desde Adán a Abraham hay 40 jubileos, 2000 años. Desde Abraham hasta Jesús hay 40 jubileos, otros 2000 años. Y se dice que de Jesús a nuestros tiempos hay otros 40 jubileos. Eso suma 120 jubileos, que son los 120 multiplicado por los años correspondientes, y nos dan 6000 años para la época de lo que tiene que ver los 120 jubileos, o sea, 120 multiplicado por 50 jubileos. También a los discípulos les fue explicado este asunto de los 120 jubileos y las 7 fiestas. Por esta razón es que Jesús les habla sobre la parábola de la higuera, confirmando que Él vendrá para cumplir a la Torá, la cual es primera instancia y aplica un sentido simbólico en las 4 fiestas de primavera, hasta que 2000 años después, 40 jubileos de cambio de tiempo, empiezan las 3 fiestas de verano restantes. Y de la higuera aprender la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Está en Mateo 24:32. De esto hablamos también como una de las señales, tercera o cuarta señal que se nos dio para los tiempos futuros. En la Biblia tenemos las iniciales YHWH, que quiere decir el nombre de Dios, que es Yahvé. Utiliza el número 40 para representar un cambio de periodo o tiempo de prueba.
40 días duró el diluvio, 40 años estuvo Israel en el desierto, 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí, 40 años reinó David, 40 días ayunó el Mesías y durante 40 días estuvo apareciéndose a los discípulos después de resucitar. Por lo tanto, estos datos sirven como patrón para comprobar con matemáticas sencillas que el tiempo fue trazado desde el principio y fue determinado para caducar en 120 jubileos, como ya lo dijimos, a lo que es lo mismo los 6000 años. El número 50 significa también lo que ya hemos dicho, plenitud, excelencia. Así es la liberación de deudas y esclavitud en el año del jubileo, en el año 50, referido a la fiesta de las 7 semanas que leemos en Moisés. En la parábola del señor del administrador, el cual le dijo que debía el aceite, ¿cuánto debes a mi señor? Y dijo 100 batas de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Está en Lucas 16, versículo 6. 50 denota el pago completo. Después de que Jesús se apareció a María Magdalena en la mañana del domingo, ascendió al Padre en el cielo. Está en Juan capítulo 20, versículo 17. Su ascensión es un tipo de primicia de los muertos, así nos lo dice Apocalipsis 1, versículo 5. Se produjo el día de Dios, dijo a los israelitas que agitaran una gavilla integrada por los primeros frutos de su cosecha. En ese día empieza el conteo de 50 días para la fiesta de Pentecostés. En el Nuevo Testamento, la palabra Pentecostés viene de la palabra griega que significa quincuagésimo, también conocida como la fiesta de las semanas o primicias. Fue en este día santo especial que Dios primero vierte su Espíritu Santo sobre unos 120 creyentes. Estos se habían reunido para guardar el día. Se convirtieron en los primeros frutos de la cosecha espiritual de Dios de los seres humanos. Nos habla Hechos capítulo 1, versículo 15 y capítulo 2. Jesús en su humanidad como el nuevo sumo sacerdote en el cielo tenía que ofrecer por primera vez la sangre de su sacrificio. 30 simboliza el sacrificio. El sacrificio celestial fue en el altar de la expiación celestial que representa 20. Antes de que el Espíritu Santo podría estar disponible para todos. El número 30 más 20 es igual a 50, que apunta directamente a la fiesta de Pentecostés. Dios prometió a Abraham que si encontraba a 50 personas justas en Sodoma y Gomorra, no destruiría a las dos ciudades. Está en Génesis capítulo 18, 23 al 26. El número 70 está relacionado con exilio, deportación. 70 años estuvo Israel bajo el dominio de Babilonia y los caldeopersas. El 70 se relaciona con el número 7, que significa propósito para producir un cambio de santidad entre el pueblo de Israel. El castigo de Israel fue temporal de 70 años. El número 75, y pongan también mucho cuidado a este número, lo que es 70, 75 y el número 80 que vamos a ver, por su gran importancia hacia los tiempos futuros. Está relacionado con exilio, deportación. Está en Daniel capítulo 12, versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue 1335 semanas. Sobre esta numeración, sobre esta fecha de 1335, junto con la otra que ya previamente hablamos, 1260, 1290, es la que más adelante en otra charla vamos a aclarar. Si leemos en el libro de Génesis, en estos hay soporte de estos hechos. Cuando Esteban leyó las escrituras, él habla sobre esto, sobre 75 personas que salieron al exilio, está en Hechos 7. El exilio tiene un fundamento, el exilio tiene un propósito. El exilio es necesario para que se produzca la redención, con el fin que pudieran recibir el evangelio y recibieran la redención. Si ellos nunca hubieran caído en el exilio, jamás hubiesen tenido la necesidad de redención. Es una verdad bíblica básica y eso lo debemos entender todos. La genealogía de Jesús, allí encontraremos que hay 75 personas en el Evangelio de Lucas dentro de esa descendencia, dentro de esa genealogía de Jesús. El Mesías nació en este mundo para deshacer el exilio. Él vino a este mundo para redimirnos. Los rabinos enseñan que 75 fueron al exilio, pero Dios hizo algo por medio del Mesías. Él deshizo eso. Él traerá redención eterna. Y por eso vemos el número 75 aquí. La redención por medio de su sacrificio al proveer una ofrenda de sangre. Aquí vemos una referencia a Yom Kippur. Y si contamos 75 días más, llegamos a Hanukkah, dedicación.
lo que ocurre de acuerdo al libro de Daniel, habrá una dedicación del templo milenial. Esto hace referencia a la adoración, porque 1335 es un número de reino, el establecimiento del reino. Por eso todos los que lleguen allí son felices y benditos. También lo hablaremos más adelante. Todos los que soporten hasta este momento y tengan fe para entrar al reino, ellos serán benditos y felices porque experimentarán en aquel día 1335, presenciaron un servicio de dedicación cuando el reino de Dios se ha dedicado. Y una nueva adoración de reino iniciará. Esto es lo que el libro de Daniel enseña. El número 80 está relacionado con el número 8. El nuevo comienzo, lo nuevo, está en Éxodo 7:7. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón para que dejara salir el rey de Egipto. En Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Esto tiene que ver también con los últimos tiempos. Dios hizo que durante 80 años reposara Israel con el segundo juez, Ahod, que la liberó del reino de Moab. Y vamos a tratar precisamente de lo que tiene que ver con el tema de Noé. Y ustedes después en otra charla que seguirá esta, van a ver el porqué de la importancia de Noé. Pero también fíjense ustedes que dentro de esta charla vamos a tratar una serie de números que allí reposan acompañados de unos hechos de los cuales ustedes puedan ir observando por qué la importancia y cómo se desencadenó la época de Noé y por qué se desencadenó la misma y por qué eso tiene importancia para nuestros días. Dios envió el diluvio porque vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Está en Génesis capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Y se corrompió la tierra delante de Jehová, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ustedes lo pueden observar en Génesis 6, versículos 11 al 13. Si ustedes miran esto con el tiempo actual, entren y analicen si realmente existe o no alguna relación respecto del mismo. Y entonces sabemos y conocemos que Noé construyó el arca, pero ¿qué sabemos sobre esta construcción? Y entonces podemos apreciar en la Biblia, las escrituras, que era de 480 años Noé cuando Dios le dijo que construyera el arca. Y Noé duró construyendo el arca 120 años. O sea, ya vayan relacionando 120 años de la construcción del arca con los 120 jubileos con los 6.000 años. Esto es la misma edad en que murió Moisés. Esto es 3 veces 40 u 80 más 40. Dios dio vida al hombre para que sus días fueran 120 años. Todo esto se encuentra debidamente relacionado. Las medidas del arca eran de 300 codos su longitud, 50 codos su anchura y 300 codos su altura. Estos números tienen un significado. Si tenemos 3, 300 o 3000. El número 3, ya como dijimos, tiene que ver con la revelación y que busca declararnos algo. El 3 es una palabra de manifestación, de información. Por lo que estamos hablando de 303 veces 100, 100 o 10.000 o 1000 o 10.000. Tiene que ver con plenitud. Por lo que estamos viendo aquí una gran revelación que Dios quiere completamente revelarnos algo y que tiene que ver con el arca. El arca es un medio de proclamación. El número 50 es el número de jubileo que tiene que ver con la libertad. El número 30 a menudo tiene que ver con la muerte. Y entonces tenemos que el arca era de 3 pisos y tenía una ventana y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, le dijo Dios a Noé, y a su lado una puerta y pondrás la puerta del arca a su lado. Zoar se traduce como ventana.
porque vamos a encontrar que está por encima de muchos, proviene de la palabra mediodía y que es único, porque son las 12 cuando el sol está en lo más alto, golpeando una abundancia de brillo de luz. Cuando Noé entra al arca con su familia, comienzan a experimentar el resultado del juicio de Dios, comienza a caer. El arca comienza a moverse y va a ser arrojada, y lo único que ellos van a mirar será hacia arriba. Van a ver lo que los cielos declaran la gloria de Dios. Ves la ira que están experimentando en este momento. Están siendo preservados debido a la revelación de Dios, debido a la provisión de Dios. Todo eso es el resultado de la gloria de Dios, de su preservación de su pueblo, su liberación, su salvación está conectada con su gloria. Es por eso que quienes han sido salvados, quienes recibieron esa provisión, aquellos que han sido rescatados del pecado, deben vivir una vida que glorifique a Dios. Esto es lo que este pasaje está tratando de compartir con nosotros. Algunos llamarían a esa ventana como un tragaluz, es decir, está en el techo. Hay 3 pisos, la provisión del arca. Todo el relato nos está manifestando esto, nos está documentando para revelar a Dios como un Dios que provee para nuestra vida, para que podamos vencer su juicio y la consecuencia del pecado. Y entonces nos dice que viene un diluvio, ¿cierto? Y que estuvo Noé con sus 3 hijos, Sam, Cam y Jafet. Y que una vez Noé terminó el arca, a los 7 días, tenga presente eso, a los 7 días exactos comenzó el diluvio. Acordémonos de la semana que está pendiente, la número 70. Y llevó durante 40 días y 40 noches, que fue producto de lluvia durante ese periodo de tiempo. Era Noé de 600 años, miren número 6, número de hombre, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y a los 40 días subieron las aguas y alzaron el arca, y todos los montes altos quedaron cubiertos. Hasta 15 codos por 45 es igual a 675 centímetros, 6 metros 75 centímetros, más altos subieron las aguas. Obsérvese que fue solo hasta el día 40 que el arca se elevó. Acordémonos de Moisés, fueron 40 años cumplidos cuando Israel salió del desierto. Todo lo que había en la tierra murió, excepto Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y obsérvese que a través de Noé su familia fue protegida, porque Dios vio a Noé justo delante de él en esa generación. Además, Noé era pregonero de justicia en su época. ¿Qué quiere decir eso? Que era predicador de justicia. Él le predicaba a las personas con las que él vivía en la época, pero nadie escuchó lo que él decía. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, esto es 5 meses. 5 meses. En el año 601 de Noé, en el mes primero, del día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y salió Noé con su familia y todos los animales. Antes del diluvio nunca había llovido. Cuando Noé hablaba del diluvio, la gente no le creía. Solo entendieron hasta cuando vino el diluvio. Entonces, fíjense ustedes, este tema del arca de Noé no es una cuestión simplemente para pasarla desprovista, pasarla por alto, pasarlos por encima de ella, porque la información que aquí se nos da es supremamente abundante, prolífica en su contenido mismo, y todo eso tiene una relación profética clara, precisa y detallada para la época actual. Pero que esto lo veremos más adelante también, y veremos cuando toquemos el tema. Vamos a devolvernos otra vez a la parte de Noé para mostrarles a ustedes la relación, y que esta charla sobre Noé no queda ahí, porque el conocimiento que tienen ustedes en este momento va a producir un efecto en el momento que comencemos a hablar y a profundizar más sobre el tema. Seguidamente vamos a hablar sobre las profecías de Isaías. Tenemos que entender, ya como lo dijimos del comienzo, que hay que darle importancia a las profecías, porque las profecías nos buscan enseñar y prepararnos para algo. Y a través de las profecías sabemos los eventos que van a suceder. Entonces, las profecías de Isaías son muy importantes, y ustedes conocen parte de esta historia, los que han
leído parte de la Biblia o sencillamente los que han visto ciertas situaciones actualmente van a observar en la misma lo que pretendo en esta información y van a recordar ciertos eventos. Y entonces tenemos el hecho de que Isaías, que era un profeta de Dios, Dios le habla a él y se encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 6. Y dice la misma, perdón, capítulo 7, versículo 14, y nos dice allí, por tanto el Señor mismo os dará señal. Está hablando Dios a Isaías. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entendamos lo siguiente desde ya. Desde la época de Isaías ya se nos previene claramente de que va a haber una virgen que va a concebir. Y entonces téngalo presente porque ya con antelación de muchos años, de muchos siglos, ya se nos estaba manifestando sobre eso. Y no solamente se nos estaba manifestando de que ella iba a concebir, sino que el que iba a nacer iba a tener un nombre y ese nombre era Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Bueno, ustedes ya lo saben, pero lo vamos a profundizar ahora más adelante. En Isaías capítulo 11, versículo 1 al 6 nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esta profecía de Isaías es supremamente importante para los tiempos actuales. Y entonces tenemos en Isaías 42, versículo 1 al 9, que encontramos lo siguiente. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Oigan, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te aguardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Entonces aquí ya comenzamos a vislumbrar de qué personaje, de qué persona se está refiriendo el profeta Isaías. Y entonces encontramos en capítulo 52, versículo 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombrarán de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y aquí estamos hablando de la persona de Jesús. Hasta aquí nos está hablando, diciendo profecía del profeta Isaías, de que iba a venir uno nacido por parte de una virgen. ¿Quién era esa virgen? María, una joven de 15, 17 años de edad,
la cual concibió a través del Espíritu Santo. Pero aquí se debe entender, porque esta situación se ha llevado a un extremo de idolatría, donde ahora un sistema religioso actual ha venido imperando el hecho y ha tomado a María como si fuera un dios, como una diosa, y se hace que se la adore como tal, y entonces la llaman la Virgen María, y resulta de que María, a quien debemos querer y estimar por supuesto por ser la madre de Jesús, no quiere decir que siga siendo virgen o haya sido virgen después del nacimiento de Jesús, porque se entiende que una vez una mujer tiene un hijo o tiene un parto, pues ya pierde la virginidad como tal. Además del hecho, también debemos entender que María estaba casada con José y entre ellos pues en su matrimonio por supuesto tuvieron intimidad y María tuvo otros hijos y otras hijas, hermanos de Jesús. Entonces, esa situación que se le ha impuesto a la humanidad de hacer una situación de adoración a divinidad de María, tomándola como la Virgen María, que no tiene virginidad, y tomándola como una Dios, pues se está llevando a una cuestión de clara idolatría. Eso lo debemos tener todos claro y presente. Y lo dicen las Escrituras, no lo digo yo. Y entonces encontramos que el mismo profeta Isaías nos está diciendo que el que iba a venir iba a ser destrozado, su cuerpo iba a ser maltratado, su rostro iba a ser desfigurado, y efectivamente es lo que encontramos, y eso fue lo que sucedió en el año 4000. Y en el año 4000 encontramos precisamente eso. Y mire, observe las profecías de Isaías cuando refiere en el capítulo 53, versículo 1 al 12. Que entre manos le digo que el capítulo 53 en la Torá lo desaparecieron, eliminaron ese capítulo 53 para que los judíos no conocieran sobre el mismo y no conocieran de la existencia de Jesús y por lo que él padeció. Y entonces, en este capítulo 53 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, totalmente prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con sus grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contada con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Y entonces acá vemos claramente la profecía de Isaías, claramente revelada y cumplida. Y observamos que se cumplió todo lo que se dijo. Se cumplió el nacimiento de Jesús a través de una virgen, que efectivamente nació Jesús en un periodo de tiempo determinado, y esto fue en el año 4000. Y efectivamente una vez Jesús creció a la edad de 30 años,
33 años él fue crucificado y pasó por las situaciones que claramente aquí nos está hablando Isaías, en forma detallada y precisa como lo revela acá. Acá pasó por ese proceso nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí claramente vemos profecías totalmente cumplidas. Vamos a hablar sobre la destrucción del templo, perdónenme, la destrucción del templo, que tiene vital importancia para los últimos acontecimientos y está referenciado precisamente a un proceso que ha venido desde años atrás, desde la construcción del primer templo, viene la construcción del segundo templo. Vamos a ver su proceso y unas consecuencias de lo que va a venir después de ello más adelante. Entonces vemos que el primer templo fue construido por el rey Salomón entre los años 2006 a 2017 del tiempo de Dios para el hombre, o con respecto al calendario gregoriano en el año 1046 a.C. a 2723 a.C. Se localizaba en la explanada del monte Moría en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican en la actualidad la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Contenía en su interior el arca de la alianza, el candelabro de los 7 brazos y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico en tiempos de la Edad Antigua. De la destrucción de este primer templo tenemos que fue destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en el año 3360 en el tiempo de Dios para el hombre antes de Cristo. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado en la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. A los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos, las paletas, las despiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencas, los que eran de oro en oro y los de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia, las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo eso. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Esto nos lo comenta Daniel en el capítulo 7. Y entonces tenemos que la reconstrucción que hubo, posteriormente vino la reconstrucción del segundo templo. Y entonces tenemos que en el año 3570 del tiempo de Dios para el hombre, 446 a.C., se reconstruyó la casa de Dios. En el libro de Esdras 613 nos dice: entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios, del Dios de Israel, y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persa. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que han venido en la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Efectivamente así sucedió mediante el edicto de Artajerjes. Tras las incursiones paganas de los seleudicidas, fue vuelto a consagrar por Judas Macabeos en 165 a.C. y reconstruido y ampliado por Herodes. Pero entonces viene una segunda destrucción del templo, que es en el año 66 después de Cristo. La población judía se rebela en contra del Imperio Romano.
El sitio de Jerusalén del año 70 fue acontecimiento decisivo de la primera guerra judeo-romana que finalizó con la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66. La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía Tisha B'Av y aparece en el arco de Tito, todavía en pie en Roma, levantado en Roma para conmemorar la victoria de Tito en Judea, que representa a los soldados romanos llevándose la menorá del templo. Esto es lo que se encuentra actualmente en Roma, en el Vaticano. Era emperador Vespasiano para esa época. Jerusalén fue arrasada por el emperador Adriano nuevamente en el 135. El templo de Jerusalén es, según la tradición cristiana, la expresión preparatoria para el nuevo templo, Cristo. Ella sostiene que en tanto que morada de Dios entre los hombres, el templo jerosolimitano prefigura la morada definitiva que se encarna en la figura del Redentor. La base de esta noción tiene su principal referente en el Evangelio. El Verbo se hizo carne y puso morada entre nosotros. Está en Juan capítulo 1, versículo 14. Así se cumplió la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo ante sus discípulos, admirados ante la belleza del templo de Herodes. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está en Mateo 24, versículo 1 al 2. Y así efectivamente, como ustedes lo pueden observar en la fotografía, así están las piedras del muro de la destrucción del templo, y está precisamente en el muro de las lamentaciones en el monte del templo de Jerusalén, que fueron tiradas a la calle precisamente por los soldados romanos en el año 70 después de Cristo. Efectivamente no quedó, como ustedes lo pueden ver, piedra sobre piedra. Entonces fíjense ustedes que esta parte también se cumplió efectivamente respecto del templo. Pero aquí esto no termina, porque vendrán otras situaciones que no han comenzado todavía. Bueno, como ustedes han podido apreciar, vamos en un orden, y busco que sea un orden cronológico para que podamos entender claramente y poder llegar a profundizar sobre el tema que realmente nos interese, que es la última semana, que es la semana número 70. Pero para llegar allá necesariamente necesitábamos primero pasar por este proceso. Ya vimos, por ejemplo, desde el comienzo los números, ya hemos visto lo de Noé, hemos visto lo del templo. Ahora vamos a adentrarnos al tema de los imperios, fundamental para conocer a profundidad, por supuesto que es la base también de la semana número 70. Y entonces vamos a comenzar a tratar a ver la información referente a los imperios en punto al sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y entonces encontramos lo siguiente. Y entonces encontramos, como decía, que Dios inquietó mediante un sueño profético al entonces rey de Babilonia, Nabucodonosor. Esto fue en el segundo año de su reinado, donde vio una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. Ningún brujo, hechicero, adivino o astrólogo de su reino pudo descifrarlo. Sin embargo, fue llamado el profeta Daniel, escogido por el mismo Dios Jehová, quien dijo al rey lo que refería a su sueño. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículo 28 al 38. Tú, oh rey, le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, interpretando el sueño. Veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Y le está diciendo qué fue exactamente lo que soñó Nabucodonosor. Solamente le está diciendo el sueño que él tuvo. Y dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el reino, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y entonces vemos cómo figura ya en el versículo 29, donde le comienza a explicar David a Nabucodonosor lo siguiente. El profeta Daniel, disculpen, me corrigen aquí, pero es Daniel: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha hecho de ser. Y aquí observen ustedes que repite dos veces en lo porvenir y lo que ha de ser. Está hablando para tiempos futuros, lo que ha de suceder. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Este término, he aquí, significa, ojo, presta atención porque lo que viene ahora es de gran importancia. Y eso es lo que vamos a encontrar en las escrituras cuando veamos este término. Esto es para decirle: póngale cuidado, escucha lo que le estoy diciendo, entienda lo que le estoy diciendo. Vamos a ver una gran imagen que será levantada, y esta imagen se relacionará con diferentes imperios individuales. A través de esta profecía sienta la base para entender ese imperio final de los últimos días. Entonces tenemos que entender lo que Daniel enseñó dos veces, que esto tiene que ver con los últimos días, como manifesté anteriormente, tiene que ver con el futuro, las cosas que serán. Esto es lo fundamental respecto a este sueño. La palabra terrible tiene que ver con estremecedor, y de una manera que inspira mucho terror, mucho temor. Dice Daniel: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí vemos unos materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro cocido en esta enseñanza de Daniel. La más significativa al principio, es decir, la más valiosa, es el oro. Luego algo que es más duro, y luego algo que es muy manejable, algo que puede darle la forma que quieras, algo que es fácil de moldear, y eso está justo en la base. Estos imperios tienen algo en común: se oponen a los planes de Dios, ténganlo presente, se oponen al establecimiento del reino de Dios. Y entonces estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Esto refiere Daniel. ¿Qué nos quiere decir esto? En este versículo vemos la parte concluyente de la profecía. Lo que sucede es que nos brinda una información general, una que resume todo, y luego una explicación. Esta palabra piedra es usada en muchos lugares de la escritura en referencia al Mesías. En esta porción de la escritura se puede decir lo mismo. Es de hecho el Mesías Jesús. Fue cortada no con mano. Lo que esta expresión infiere es que el Mesías no fue creado jamás. Nunca hubo un tiempo en el que el Mesías no existiera. Él es eterno. Entendamos que Él es Dios. Aquí Daniel está describiendo el carácter de Jesús, sus atributos, y lo que dice aquí es que Él no tiene un fundamento humano o terrenal, sino que su propia esencia está más allá, trasciende lo humano, es decir, es divino. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, paja de las eras, parte alta del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro, o sea, evidencia alguna. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. ¿Qué quiere decir monte? Montaña igual a gobierno, que llenó toda la tierra. Entonces aquí lo que nos está enseñando es que Jesús destruirá el mismísimo fundamento de esos imperios. Todos estos imperios quedarán como polvo, no quedará nada de ellos, serán barridos por el polvo.
Entonces, por mucha gloria que en sí mismo hayan alcanzado, viviendo en gran prosperidad, viviendo en gran honor entre los hombres, al final nadie lo recordará. Ellos perderán por siempre cualquier significado. Ese monte, que es igual a la montaña, significa gobierno. Ese gobierno, el que lo gobierna sobre toda la tierra, es el Mesías. Por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, refiere precisamente a la montaña, al gobierno, que llenó toda la tierra. Esto es una verdad profética de lo que Dios hará en los últimos días, cómo va a derrotar los imperios del mundo y que vendrá un nuevo gobierno establecido, y ese gobierno será dirigido por esta piedra. Esta fue la piedra que fue desechada por los constructores. No solo fue rechazada, sino más fue detestada por ellos. Pero no obstante, se convirtió en cabeza de ángulo. Él es el fundamento del reino y Él lo establecerá por siempre y por siempre. Se está refiriendo a Jesús. Y entonces nos está describiendo acá, respecto de la figura que observamos, que es la figura que observó, que soñó Nabucodonosor, y entonces está diciendo, explicándole a Daniel sobre ese sueño y sobre su significado. Entonces aquí ya comienza a hablar sobre el significado del mismo, y le está diciendo respecto de la cabeza: tú eres aquella cabeza de oro, le está diciendo a Babilonia, a Nabucodonosor, y eso se está refiriendo es que es el imperio de Babilonia que representa esa cabeza. Y dice acá Daniel: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Respecto de su pecho y sus brazos de plata, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Este imperio fue el Medo-Persa, que siguió al imperio de Babilonia. Como lo vimos en gráfica, más adelante lo veremos más detalladamente. Los Medo-Persas tomaron en guerra, debilitaron a Babilonia, les ganaron en guerra y entraron y tomaron el dominio como el nuevo imperio. Y estos eran los poderosos ya por su inteligencia y por su habilidad. De acuerdo con la historia, se unieron los medos, que son medios, y los persas, y vencieron a los babilónicos. La fuerza de sus brazos y pecho estaba en los dos imperios, cuando se unieron los dos imperios. Y entonces nos habla sobre su vientre y sus muslos de bronce, y aquí está prediciendo al imperio griego, heleno, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Los griegos eran muy sabios, de allí surgió la filosofía. Por pugnas internas del imperio medo-persa se dividió en otros 4 reinos. Los griegos aprovechan y arrebatan el poder. Eran politeístas y tenían semidioses, los dioses del Olimpo. Las piernas, le está refiriendo a Daniel, dice, sus piernas de hierro, hace referencia al imperio romano. Y dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Efectivamente, ese imperio traspasó todas las fronteras y acabó con millones de vidas y reinados, arrasó con todo por donde pasaba. Persiguió y crucificó a Jesús, y persiguió y mató a los cristianos hasta el periodo del romano emperador Constantino, que crea la religión falsa del catolicismo, sustentada en el Vaticano, que es, así se molesten muchos, una secta o una organización o un sistema religioso. Eso lo deben entender, está escrito, es profético, y en Apocalipsis se le trata como la ramera, la prostituta de Babilonia. Así la trata Dios en Apocalipsis, y eso lo veremos más adelante. Y dice que aquí hay 4 reinos, y efectivamente están los 4 reinos, y el número 4 que representa lo que hemos hablado, un número global, es decir, que tiene implicaciones mundiales, ya ha tenido implicaciones mundiales. Y entonces tenemos que sus piernas, dice Daniel, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Entonces estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó, dice Daniel. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y las llevó el viento sin que ellas quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí está prediciendo la división del Imperio Romano en Occidente con capital Roma y Oriente con Constantinopla, que fundó Constantino en Turquía. Este cuarto reino que se forma del tercero será muy fuerte, pero aunque lo romperá todo al final, terminará roto. O sea, todos estos reinos llegarán a su fin. Vendrá una gran roca, que es Jesús, que será arrojada a esta estatua y golpeará al quinto imperio, ese que está compuesto por hierro y arcilla, y lo convertirá en polvo. Aquí hay un cambio significativo de la arcilla y usa una frase distinta. Aquí barro cocido de alfarero, que literalmente es la palabra para formar. Lo que dice es esto, que este sólido fundamento podrá cambiar, y debido a que cambiará no logrará permanecer, y que habrá un reino dividido. Cuando vemos esto en Apocalipsis, vemos que habían 10 reyes, pero 3 se apartaron. Esta casa dividida, la que terminará cayendo. Aquí ya dice que hierro mezclado con barro cocido, barro ya no de alfarero, y se convierte en una sustancia distinta. Lo que busca es comunicar aquí es que esa arcilla estará diluida. Y entonces encontramos precisamente que sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí en esta imagen claramente se muestra esto que se está diciendo en lo que Daniel está explicando a Nabucodonosor. Este reino se dividirá debido a las debilidades y fragilidades de los seres humanos. Esta estatua y la interpretación de esta imagen apunta a la razón del fracaso de Satanás. Hay una batalla en marcha, y el motivo de ella es la humanidad. Satanás demanda que la humanidad lo adore, y Dios demanda que la humanidad lo adore a él. Satanás quiere lograr esto a través del soborno, por el engaño, pero Dios lo hace basado en la verdad, basado en la redención, en la promesa de salvación. Y entonces tenemos que dice: y en los últimos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y entonces acá tenemos que, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán con el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. No puedes mezclar seres humanos con seres espirituales sin la redención, es lo que nos quiere decir esta información que nos da Daniel. Satanás no pretende redención porque él no puede redimir. Dios sí puede redimir por el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, y como lo amó, que dio a su Hijo primogénito. Satanás no quiere entregar, él quiere recibir. Y Dios es un Dios que da, es un Dios que bendice, es un Dios que redime, y él dio a su Hijo unigénito, primogénito, de modo que su reino pudiese establecerse con nosotros. Satanás no quiere hacer eso. Aquí habla de una alianza de humanos. Entienda esto. Esto es lo que se está viendo en este momento, y también más adelante
cuando estemos en el tema, vamos a mostrar de qué manera están sucediendo ese tipo de alianzas humanas. Y entonces nos dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En el tiempo de estos reyes, en Apocalipsis 17, vamos a ver que habla sobre una bestia de 7 cabezas, y parte de esta revelación de Apocalipsis es una más amplia y comienza con Egipto, Asiria, antes de la llegada de Babilonia en Daniel capítulo 4. Vamos a ver esta bestia comenzando a ser revelada, y va a ser más clara cuando veamos ese capítulo 7 de Apocalipsis. Hay un solo pueblo, y es el pueblo del reino de Israel, el pueblo de Judá, los que quieren alabar a Dios, y ese reino no pasará a un pueblo diferente. Debemos entender eso, que Israel es el pueblo escogido por Dios. Y entonces tenemos, continuando con el estudio que hace Daniel, la interpretación que hace Daniel, y nos dice: estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, y con barro cocido les desmenuzó. En este versículo vemos la parte concluyente de la profecía. Lo que sucede es que nos brinda una información general, una que resume todo y luego una explicación. Esta palabra para piedra es usada en muchos lugares de la escritura en referencia al Mesías, como yo ya lo dije. En esta porción de la escritura se puede decir lo mismo. Es de hecho el Mesías, Jesús. Fue cortada no con mano. Lo que esta expresión infiere es que el Mesías no fue creado jamás. Nunca hubo un tiempo en que el Mesías no existiera. Él es eterno. Aquí Daniel está describiendo el carácter de Jesús, sus atributos, y lo que dice aquí es que él no tiene un fundamento humano o terrenal, sino que su propia esencia está más allá, trasciende lo humano, es decir, él es divino. La piedra representa un gobierno que no es de este mundo, viene desde el cielo, es una piedra que viene desde el reino de los cielos con fuerza a derribar el sistema humano secular, contra toda la corrupción e inmundicia de la sociedad y los gobiernos. El impacto va a ser sobre el gobierno del anticristo, y lo va a derribar, lo va a acabar, lo va a destruir totalmente. No va a quedar rastro de ese sistema de gobierno. Esa piedra representa a Jesús, que acabará totalmente con el anticristo, lo que veremos más adelante, y reinará por siempre. Bueno, y entonces vamos a encontrar que en esta visión de Daniel, más adelante, vamos a encontrar en el capítulo 7 sobre las 4 bestias. Y vamos a encontrar lo siguiente: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Y entonces habló Daniel y dijo: veía en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Entendamos esto: los vientos es igual a espíritus, y el gran mar es igual al mar Mediterráneo. Esto revela para nosotros que cuando empecemos a hablar sobre los últimos días en el área del mundo, que tendrá gran importancia será el Medio Oriente y parte de Europa. Esa será la zona cero para entender el área en lo que las cosas ocurrirán proféticamente en los últimos días. A pesar que esta profecía tendrá su origen en el área del Mediterráneo, en el Medio Oriente, debemos fijarnos que esto tendrá implicaciones para el mundo entero. Cuando dice que combatían, quiere decir perturbaban. Para entender mejor este capítulo, si lo leemos paralelamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, aquí vemos que hay una bestia que asciende del mar. ¿Qué quiere decir esto? El mar proféticamente habla de perturbación, de caos. Habla sobre algo que no está en orden. Entonces, cuando Daniel nos revela los 4 vientos de los cielos perturbaban el gran mar, es que esta profecía, los 4 vientos que se levantarán, que serán unos cuantos, lo harán a partir de la confusión. Es decir, el mundo estará en grandes problemas. Habrá una gran inestabilidad mundial, especialmente en el Medio Oriente. Y entonces encontramos
que Daniel está explicando y dice, y las 4 bestias grandes, diferentes de la una de la otra, subían de la mar. Aquí lo que nos está diciendo es que las 4 bestias son Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Pero Roma no es la última, pareciese que lo fuere, pero no lo es. Al mirar Apocalipsis hay una bestia adicional, hay otra más, en Daniel 8 lo vamos a ver. Siempre que veamos las escrituras proféticas y se hable sobre cierta clase de animal o bestia, estamos hablando de imperios. Al entender esto, tendremos mejor entendimiento sobre lo que deberíamos esperar de los últimos días. Y aquí habla sobre los dolores de parto. Esto lo vamos a ver también más adelante sobre estos dolores de parto, que es un sufrimiento intenso, pero que más adelante lo vamos a detallar en otra charla. Pero Jesús nos dijo, tengan ánimo, levanten sus cabezas, porque cuando veas que estas cosas comienzan a pasar, sepan que su redención está cerca. Básicamente, la palabra redención tiene 2 aspectos. Primero, podemos hablar de la redención sobre el hecho de ser salvos de nuestros pecados y transgresiones, ser justificados por la gracia de Dios ante su presencia. Y segundo, hay otro aspecto de la redención, y este es el resultado de nuestra redención, que es el establecimiento del reino de Dios, que también lo vamos a ver más adelante dentro de este ciclo de conferencias. Y entonces encontramos acá precisamente esas figuras que se nos está hablando en Daniel, y nos dice Daniel explicando la primera figura. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y puso en yestas sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Estamos hablando aquí de la cabeza de oro, cuando le hablaba Daniel a Nabucodonosor, que él era la cabeza de oro. Y entonces dice acá que el león es igual, y habla sobre autoridad. En literatura, un león habla sobre gobierno, uno intimidante o glorioso. Por eso sabemos que al Mesías se le refiere como al león de la tribu de Judá. El águila es un ave majestuosa, superior. Entonces, esta bestia será un gran imperio, descrito acá como lo fue Babilonia. Y vemos aquí cuando dice que sus alas fueron arrancadas. Una transición, es lo que hay acá, una transición. Sobre todas las bestias gobierna el hombre, y vemos una preeminencia aquí. Y como decía, se está refiriendo al imperio de Babilonia. Y vemos acá otra figura que es la del imperio medo-persa, y nos la explica de la siguiente manera Daniel. Y hay aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado, y tenía en su cabeza 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así, levántate, traga carne mucha. La segunda bestia, como ya lo dije, fueron los medo-persas, y fueron muy poderosos, incluso más que Babilonia. En el libro de Esther habla sobre el mismo imperio que reinaba sobre 127 provincias. El oso tiene pies grandes, es fuerte, pero la razón por la cual puede utilizar todas sus fuerzas es debido a que tiene grandes pies. Lo que está diciendo es que su poder será expansivo, cubrirá una inmensa extensión de terreno. Cuando dice que tenía 3 costillas en su boca, quiere decir que tomará 3 naciones adicionales hasta alcanzar su tamaño completo. Cuando refiere que devoró mucha carne, quiere decir que era un imperio muy destructivo. Gobernaba no solo por el poder, sino también por el miedo. Luego nos habla de otra figura, que es la del imperio griego, y nos dice, después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas, y fuele dado potestad. Y tenemos otra figura que nos habla ya del imperio romano, y nos está diciendo, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies,
y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta bestia, como dijimos que es Roma, reviste mayor importancia, es la cuarta, acuérdense, cuestión global y está relacionada con los últimos días. Pero sabemos también que surgirán otras bestias, pero que estarán relacionadas con esta bestia. Va a surgir de Roma, de este imperio romano. Esa bestia causaba terror. Esta bestia tenía 10 cuernos. Cuando vamos a Apocalipsis, el imperio final también tenía 10 cuernos, que significan 10 reyes, con una característica única de 10 reyes que nunca habían reinado. Y en ocasiones la palabra rey también la podemos traducir como rey, porque no existe reino sin rey. Y entonces acá tenemos las 4 bestias y nos dice Daniel, estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son que se levantarán en la tierra del mundo. Y efectivamente observamos que pasaron Babilonia, los medopersas, los griegos que acabaron, Roma que terminó también, pero de Roma, del imperio romano, surgió otra bestia, que más adelante la vamos a ver. Entonces, esas 4 bestias hacen referencia precisamente a mundial, a una cuestión del globo, de la tierra, del mundo, la forma como lo afectó. Y entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, qué tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Este era el deseo de Daniel, de conocer y de saber y de meditar sobre estas bestias. Acá en este estudio, precisamente, lo que vamos a ver y vamos a comenzar a mirar precisamente eso, y lo estamos haciendo paulatinamente, y en la charla próxima, a lo cual lo invito, vamos a profundizar sobre el mismo. Y entonces, ¿usted también desea saberlo? ¿Desea saber lo mismo de Daniel? Entonces, por eso te hago la invitación para que asistas a nuestra cuarta conferencia, que será el sábado 3 de julio a las 6 de la tarde. Muchas gracias y los espero próximamente.